Hola, vamos a hablar acerca del artículo cuyo título es Adulthood Lifetime Physical Activity and Breast Cancer. Entonces, tenemos que este artículo fue publicado por la revista Epidemiology. El factor de impacto nos muestra la frecuencia de citación de un artículo promedio de una revista en un año, que en este caso es de 4.860. Y por el otro lado, el índice de cada autor mostrado en la diapositiva mide la productividad y el impacto de sus publicaciones. Respecto a la significancia, se sabe que a partir de estudios previos, aquellos individuos físicamente más activos tienen disminución en la carcinogénesis del cáncer de seno. Sin embargo, hay varios aspectos de importancia que no son abordados en la mayoría de las investigaciones. La falta de información acerca de las actividades físicas, recreativas, ocupacionales y no ocupacionales, el efecto de la actividad física por otros factores de riesgo para cáncer de seno y la asociación entre la actividad física, el riesgo de cáncer de seno y las características del tumor. Tenido en cuenta estos aspectos, el análisis de la información encontrada es más complejo, completo y confiable. Respecto a los objetivos, este estudio tenía como objetivo abordar las lagunas en el conocimiento respecto a los efectos de la actividad física a lo largo de la vida en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Dentro de estos vacíos que se buscaba abarcar estaban los efectos de la actividad doméstica o actividad al aire libre u ocupacional, especialmente si se involucran rangos moderados. También estaba la evaluación del efecto de otros factores de riesgo como el índice de masa corporal, el estado menopáusico y los antecedentes familiares de cáncer de mama. Este estudio es un estudio de casos y controles, y para este estudio se seleccionaron casos de personas femeninas en la ciudad de Varsovia y Lodz, ambas ubicadas en Polonia. La edad de la población elegida debía estar entre los 20 a 74 años y debían tener cáncer de mama in situ o cáncer de mama invasivo que hubiera sido confirmado citológica o histológicamente entre las fechas de enero del año 2000 y enero del año 2003. Respecto a las medidas y los estimadores usados, fueron las variables de actividad física. Para esto se desarrolló un cuestionario que cubría las principales fuentes de actividad no ocupacional. La información se organizó en 5 categorías: actividades sentado o reclinado, participación en deportes recreacionales, caminar, andar en bicicleta, bailar o ejercicio aeróbico. Por otro lado, la historia ocupacional cubría cada empleo por más de 6 meses con preguntas específicas sobre 5 tipos de actividad: sentada, de pie, caminando, caminando con peso, trabajo físico intenso. A cada actividad se le asignó un MET para valorar la intensidad de forma objetiva. También se calculó el promedio de actividades como la suma de los MET para cada semana de cada año. Se realizó un análisis de regresión logística incondicional para estimar los OR y los intervalos de confianza del 95% para las medidas de asociación entre actividad física y cáncer de seno. La actividad recreacional de manutención del hogar y la actividad física total se categorizaron en cuartiles, siendo el primer cuartil la actividad más leve y usada como referencia. Estos análisis se llevaron a cabo usando el software de Stata SE versión 8.2. Los modelos multivariados incluyeron factores de riesgos conocidos para cáncer de seno. El modelo final solo incluyó variables que fueran estadísticamente significativas con un P menor de 0,05. Varios participantes se excluyeron del estudio por razones de incertidumbre. Para probar si la actividad física era más importante en ciertas edades, se analizó la asociación en los grupos de edades mostrados antes. Adicionalmente, también se evaluó el riesgo de acuerdo al número de METs para clasificar el grado de actividad física. Por último, se asociaron los niveles de actividad física con las características del tumor, incluyendo los niveles de estrógenos y progesterona, tipo histológico, metástasis y grado de diferenciación. Referente a los resultados, los casos presentaban las siguientes características en comparación con los controles: mayoría nivel educativo, menarquía a menor edad, menopausia más tardía, menos partos a término, mayor edad en el primer parto a término, mayor frecuencia de cáncer de mama en familiares de primer grado de consanguinidad y más mamografías previas a la detección del cáncer. Además, menos casos reportaron lactancia y sobrepeso en comparación con los controles. Eso lo podemos observar en la tabla que está en la diapositiva. En la tabla que tiene las flechas rojas, la que está hacia la izquierda, podemos observar que tanto la actividad total como actividades combinadas de alta intensidad, que en el estudio se clasificó como un MET mayor a 6, muestran una asociación inversa y estadísticamente significativa frente al riesgo de presentar cáncer de mama. Un aumento de la actividad física total a lo largo de su vida de 20 METs hora por semana fue asociado con una disminución de aproximadamente el 2% de desarrollar cáncer de mama.
En la segunda tabla, la que tiene las flechas azules, vemos que no se observaron asociaciones entre actividades combinadas de baja y moderada intensidad y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Además, la asociación entre la actividad física total y el riesgo de cáncer de mama era más marcada en mujeres mayores de 50 años. En esta tabla podemos observar que las asociaciones entre disminución del riesgo de actividad física moderada vigorosa no se modificaban por índice de masa corporal, estatus menopáusico o historia familiar de cáncer de seno. Y esto se puede evidenciar porque los ORs en cada uno de los subgrupos no varían. Referente a la discusión, en este estudio lograron demostrar que la actividad física en adultos es un factor protector sobre el cáncer de seno en todos los subgrupos, que son los que se mencionaron anteriormente: menopausia, índice de masa corporal, historia familiar de cáncer de mama y características del tumor. Hubo una disminución del riesgo del 26% en mujeres polacas activas comparado con las mujeres menos activas. Y esta disminución se da en mujeres que cumplen con un promedio de 3.7 METs hora por semana de actividades recreacionales moderadas o vigorosas. También se observaron otros hallazgos interesantes, como por ejemplo que en mujeres con un IMC mayor a 25 comparado con mujeres más delgadas, se encontró que hay una asociación mayor de reducción del riesgo cuando hay a lo largo de la vida un total mayor de actividad física, actividades recreacionales y tareas al aire libre, mientras que esta asociación no se encontró para actividades moderadas o vigorosas. Una posible teoría de esto que proponen los autores es que mujeres que presentan más alteraciones en hormonas endógenas y otros biomarcadores se pueden beneficiar de ejercicio menos fuerte, mientras que el ejercicio vigoroso reduce el riesgo de cáncer sin importar el peso de la persona. Asimismo, independientemente del estado menopáusico, hay una reducción del riesgo de cáncer de mama. También se encontró que hay un rol protector en mujeres con historia familiar de cáncer de seno que han realizado actividad física moderada a vigorosa a lo largo de su vida. Finalmente, se encontró que es posible que el IMC mayor a 25 esté relacionado con tumores más grandes y un compromiso linfático más avanzado. La conclusión del artículo es que los niveles de actividad física moderados a vigorosos durante el tiempo libre en la edad adulta, especialmente después de los 50 años, reducen el riesgo de desarrollar cáncer de mama, independientemente de las características subyacentes del paciente. Sobre la evaluación del estudio, primero vamos a hablar de la validez interna, que se refiere a qué tanto los cambios en la actividad física son responsables de la modificación del riesgo de cáncer de seno. Las principales amenazas a la validez interna del estudio son que el cuestionario que se usó no fue validado directamente en la población estudio y que puede haber mala clasificación por sesgos de recuerdo de las mujeres. Sin embargo, la validez del cuestionario ya había sido estudiada previamente en otras poblaciones. En cuanto al sesgo de mala clasificación, esto ocurre de forma no diferencial, lo que resulta en una atenuación de los estimados del riesgo. Referente a la validez externa, que se refiere a qué tanto pueden generalizarse los resultados, puede decirse que el estudio tiene una buena validez externa en el sentido en que evalúa el efecto de las actividades del hogar y otras tareas cotidianas en lugar de únicamente actividad física recreativa. Adicionalmente, incluye una muestra relativamente grande y un amplio rango de edad. Es importante destacar que actividades como usar bicicletas estáticas y caminadoras fueron excluidas del cuestionario original porque no eran actividades comunes en Polonia en el momento del estudio. Todo esto hace pensar que el estudio puede ser extrapolable a toda Polonia y países vecinos con características sociodemográficas similares. Sin embargo, sería relevante hacer estudios similares en otras regiones del mundo, modificando el cuestionario según necesidad. Referente a los criterios de Bradford-Hill, vamos a mencionar los que se encuentran en la diapositiva. Primero, la fuerza. Se hallaron reducciones significativas hasta de un 40% en el riesgo de cáncer de seno en las mujeres que hacen actividad física. Referente a la consistencia, se han hecho estudios similares en otros países como Estados Unidos que han encontrado resultados similares. Sobre la especificidad, el riesgo de cáncer de seno se evalúa en diferentes grupos según el tipo de actividad física, METs promedio y grupo de edad. Esta clasificación arroja más de 120 ORs diferentes, por lo que puede decirse que hay buena especificidad. Sobre la temporalidad, este criterio se cumple porque la causa, que es el ejercicio, precede al efecto, que es la reducción en el riesgo de cáncer de seno. En el gradiente biológico, este criterio se cumple porque se evidencian tendencias que indican que a mayor grado de ejercicio, mayor es la reducción de riesgo de cáncer de seno. Sin embargo, la tendencia no es tan clara en las mujeres que tienen historia familiar de cáncer de seno. Sobre la plausibilidad, se han hecho varios estudios con preguntas de investigación similares que han encontrado relaciones biológicas entre el ejercicio y la reducción del riesgo de cáncer de seno. Sobre la coherencia, la asociación no está en conflicto con lo que se conoce en la actualidad, que es que el ejercicio previene enfermedades como el cáncer. Sobre la evidencia experimental, el estudio hace una comparación rigurosa entre los niveles de actividad física entre los casos y los controles mediante un cuestionario estructurado. Finalmente, en la analogía, en el estudio se hace referencia a otros estudios similares que han obtenido resultados similares.